El trabajo de camionero siempre había sido solitario, pero esa soledad era precisamente lo que me atraía. La tranquilidad de las largas noches en carretera, el suave ronroneo del motor bajo mis pies, el mundo reducido a la franja de asfalto iluminada por los faros, todo eso me proporcionaba una paz que no encontraba en ningún otro lugar. Mi nombre es Fernando García, y he recorrido las carreteras de España durante más de 15 años, desde que era un joven sin mucho rumbo, buscando una manera de ganarme la vida. He conducido por todas partes, desde las costas bañadas por el sol en Andalucía hasta las montañas nevadas de los Pirineos, desde los verdes campos de Galicia hasta las áridas llanuras de La Mancha. Esa noche, sin embargo, fue diferente a cualquier otra que haya vivido en mis años de experiencia. Era una noche oscura de finales de otoño, y me dirigía hacia el norte, transportando una carga de productos industriales desde Valencia hasta Bilbao. Había salido de Valencia por la tarde, cuando el cielo empezaba a llenarse de nubes negras y pesadas que prometían tormenta. No era la primera vez que conducía en condiciones climáticas adversas, pero algo en el aire esa noche me puso nervioso. Tal vez era el viento, que soplaba con una intensidad inusual, o tal vez era el propio silencio de la carretera, que parecía más profundo, más denso, como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Conforme avanzaba, la tormenta comenzó a desatarse con una fuerza inesperada. La lluvia caía en torrentes, golpeando el parabrisas como si fuera un ejército de pequeñas balas de agua. Los limpiaparabrisas luchaban por mantener el vidrio despejado, pero apenas lograban vencer la intensidad de la lluvia. El viento sacudía el camión, haciéndolo tambalearse en la carretera, y cada rayo que iluminaba el cielo parecía más cercano, más amenazador. El tráfico se había vuelto inexistente hacía kilómetros. Estaba solo en la carretera, y cuanto más me adentraba en la tormenta, más fuerte se hacía la sensación de que algo estaba mal, muy mal. La carretera, la N234, serpenteaba a través de una zona montañosa poco habitada, bordeada por bosques espesos y colinas que se levantaban como sombras contra el cielo nocturno. No había pueblos cercanos, ni siquiera señales de vida humana en kilómetros a la redonda. Cuando la tormenta alcanzó su punto máximo, me vi obligado a detenerme. La visibilidad era nula, y el viento amenazaba con hacerme perder el control del camión. Conduje hasta el arcén y apagué el motor, dejando solo las luces de emergencia encendidas para que cualquier otro vehículo pudiera verme, aunque dudaba que alguien más estuviera lo suficientemente loco como para estar en esa carretera en ese momento. Me recliné en el asiento, escuchando el martilleo constante de la lluvia en el techo del camión. El sonido, que normalmente encontraba relajante, ahora me ponía nervioso. Cerré los ojos, intentando ignorar la creciente sensación de inquietud que se arremolinaba en mi estómago. No sé cuánto tiempo estuve allí, tal vez media hora, tal vez más. Pero en algún momento, noté que la tormenta comenzaba a amainar. La lluvia seguía cayendo, pero con menos intensidad, y el viento había disminuido a un susurro inquietante. Abrí los ojos y miré a mi alrededor, aliviado al ver que la visibilidad estaba mejorando. Decidí que era hora de reanudar mi viaje. Arranqué el motor y me preparé para volver a la carretera. Pero cuando fui a soltar el freno de mano, algo me hizo detenerme. Una sensación, un presentimiento que no podía ignorar. Miré por el retrovisor, esperando ver el camino vacío detrás de mí, pero en lugar de eso, vi algo que me heló la sangre. Pegadas en el barro que se había formado alrededor de mi camión, había huellas. Huellas enormes, que no correspondían a ningún animal que yo conociera. Eran demasiado grandes, demasiado profundas, y tenían una forma extraña, como si hubieran sido hechas por algo que no debería existir. El pánico se apoderó de mí. Abrí la puerta del camión y bajé con cautela, con la linterna en la mano. El aire estaba frío y húmedo, y cada paso que daba en el barro era acompañado por un chasquido húmedo y desagradable. Apunté la linterna hacia el suelo, siguiendo las huellas con la mirada. Eran enormes, al menos 3 veces más grandes que un pie humano, y estaban marcadas con una claridad que no dejaba lugar a dudas de su existencia. La forma era extraña, con 5 dedos largos y finos que terminaban en puntas afiladas, como garras. El barro alrededor de las huellas estaba comprimido como si algo increíblemente pesado hubiera caminado por allí.
Sentí que el corazón me martilleaba en el pecho mientras seguía las huellas con la linterna. Se extendían alrededor del camión, como si la criatura, fuera lo que fuera, hubiera estado rodeando el vehículo, inspeccionándolo. Las huellas iban de un lado a otro, y luego se adentraban en el bosque, donde desaparecían entre los árboles. Me quedé allí, inmóvil, intentando procesar lo que estaba viendo. No había ninguna explicación lógica para esas huellas. No había ningún animal en la península ibérica que pudiera haberlas dejado, ni ninguna máquina que pudiera haberlas creado de manera tan orgánica. Era como si una criatura salida de una pesadilla hubiera cruzado la carretera durante la tormenta, inspeccionando mi camión antes de desaparecer en la oscuridad. El terror comenzó a apoderarse de mí, un terror primitivo que no había sentido en años. Sabía que debía alejarme de allí, pero no podía moverme. Algo dentro de mí, una voz instintiva, me decía que debía correr, que debía dejar ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, logré sacudirme de la parálisis y corrí de vuelta al camión. Cerré la puerta de golpe y bloqueé los seguros, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que había dejado esas huellas. Encendí el motor, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas en el volante. Mientras me preparaba para acelerar y alejarme, algo captó mi atención por el rabillo del ojo. Algo que se movía entre los árboles, a unos 100 metros de distancia. Giré la cabeza y enfoqué la linterna en esa dirección, pero solo vi sombras que se deslizaban entre los troncos, demasiado rápidas para que pudiera distinguir una forma clara. Mi mente comenzó a correr con posibilidades aterradoras. ¿Qué clase de criatura podría dejar esas huellas? ¿Podría estar acechándome, esperando que bajara la guardia? No esperé para descubrirlo. Pisé el acelerador y salí disparado de allí, las ruedas patinando en el barro antes de agarrar tracción. Conduje a toda velocidad por la carretera, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. No me detuve ni miré atrás hasta que estuve a varios kilómetros de distancia. Cuando finalmente reduje la velocidad, intenté calmarme, pero el pánico seguía presente. Mi mente volvía una y otra vez a las huellas, a la sensación de ser observado desde la oscuridad. Sabía que no podía contarle a nadie lo que había visto. Nadie me creería. Me tomarían por loco o pensarían que había imaginado todo debido al estrés de la tormenta. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que había visto era real, y que algo desconocido y peligroso estaba suelto en esa carretera. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo y me detuve en una gasolinera para llenar el tanque y tomar un respiro. El lugar estaba desierto, excepto por el empleado que estaba detrás del mostrador, un hombre de mediana edad con el semblante aburrido. Traté de actuar con normalidad mientras llenaba el depósito, pero no podía sacudirme la sensación de que algo me estaba observando desde la distancia. Cuando entré a la tienda para pagar, el empleado me miró con curiosidad. ¿Larga noche?, preguntó, notando mi expresión tensa. Asentí, tratando de mantener la calma. Sí, la tormenta ha sido terrible. El hombre asintió, pero luego frunció el ceño, como si recordara algo. ¿Por dónde venías? Por la N-234, respondí, tratando de sonar casual. El empleado me miró con una expresión que no pude descifrar, una mezcla de preocupación y algo más. Esa carretera no es muy transitada a estas horas. La gente del pueblo evita pasar por allí de noche, especialmente durante las tormentas. Sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. ¿Por qué? El hombre pareció dudar, como si no estuviera seguro de si debía contarme más. Finalmente, suspiró y me miró a los ojos. Hay historias, leyendas, supongo. Dicen que hay algo en esos bosques, algo que aparece durante las tormentas. Algunos lo llaman la bestia de la sierra, otros dicen que es un espíritu antiguo, algo que no debería estar en este mundo. ¿Y qué hace esa cosa?, pregunté, sintiendo que el pánico volvía a instalarse en mi pecho. El hombre se encogió de hombros, pero su expresión era grave. No lo sé, y no quiero saberlo. Pero si yo fuera tú, evitaría volver por esa carretera. Asentí, sintiendo que la realidad de lo que había experimentado se volvía aún más aterradora.
Pagué el combustible y me despedí del hombre, que me observó mientras regresaba al camión. Conduje el resto del camino hacia Bilbao sin detenerme, sin apartar la vista de la carretera, temiendo ver algo en los espejos retrovisores. No volví a tomar la N234 durante mucho tiempo, evitando esa ruta a toda costa, pero las huellas y la sensación de ser observado seguían acechándome en mis sueños. A lo largo de los años, traté de olvidar esa noche, de convencerme a mí mismo de que había sido una alucinación, una combinación de cansancio y estrés. Pero en el fondo, sabía que era real. Sabía que había algo en esos bosques, algo que había dejado esas huellas alrededor de mi camión. Nunca conté la historia a nadie más, al menos no en detalle. Pero cada vez que un nuevo conductor me pregunta por las mejores rutas para evitar el tráfico nocturno, siempre le digo lo mismo. Evita la N234 durante las tormentas. No querrás saber lo que puedes encontrar allí. Se voce gostou desa historia e quero ouvir máis relatos como ese, non os esqueca de deixar o seu like e se inscrever no canal. Iso me ajuda a continuar tracendo máis conteúdos asustadores para voce. E tivo sinino para non perder nen un vídeo novo. E, claro, compartil con seus amigos que adoran unha boa historia de terror.